Ahora sí. Entonces les decía que vamos a introducir esta clase hablando del efecto ion común. Esta es una manera de introducir la materia relacionada con soluciones amortiguadoras de pH, porque está intrínsecamente relacionada. Ya me van a entender por qué cuando veamos esto más en detalle. Fíjense que en realidad esto no es nada nuevo, ¿ah? Lo que algunos textos, como el Chang, llaman el efecto ion común, no es otra cosa sino que Le Chatelier, el equilibrio de los postulados de Le Chatelier sobre el equilibrio puestos en acción. Fíjense que una manera de introducir esta clase es preguntarnos qué pasaría cuando nosotros preparamos una solución de dos solutos, o sea, partimos por dos solutos que comparten el mismo ion, podría ser el anión o el catión. Cuando dos solutos en una solución, dos solutos o más en realidad, en una solución, se comparten el mismo anión o catión, hablamos del ion común. Bueno, esto les va a quedar obvio cuando lo veamos. Supónganse que para una sal derivada de un ácido débil como el acetato de sodio, nosotros disolvemos acetato de sodio sólido en agua y ustedes saben, ya se los he dicho, que las sales como tal son electrolitos fuertes, se ionizan completamente en solución acuosa. En realidad hay muy pocas sales que no actúan como electrolitos fuertes en agua. Así que para efectos del curso de nosotros, todas las sales que veamos, y para esto incluyo las pruebas, los certámenes, van a ser electrolitos fuertes. Eso significa que ya no me lo tienen ni siquiera que preguntar. Las sales nosotros las vamos a considerar en este curso electrolitos fuertes. Ya. Entonces, como electrolito fuerte, el acetato de sodio se ioniza completamente en solución acuosa. El agua hidrata a los iones acetato. Por eso escribimos acuoso. Eso significa que los iones acetato se rodean de moléculas de agua. Ya les he dicho esto, pero nunca es malo dejarlo de repetir. Y los iones sodio también. Sodio acuoso entonces significa que el ion sodio está hidratado, está rodeado de moléculas de agua. Se forma lo que se llaman esferas de coordinación de agua. Pero el detalle molecular de esto va más allá de lo que nos interesa en este curso. Solo me interesa que les quede esta idea dando vuelta en la cabeza, ¿ya? Ahora, fíjense que si en la misma solución nosotros disolvemos ácido acético, ustedes saben, el ácido acético es un ácido débil y se comporta como un electrolito débil, se disocia poco en solución acuosa. Y se disocia en iones acetato y en este caso en el protón, que está escrito en esta diapositiva como ion hidrógeno. Creo que ya les he dicho varias veces que a mí me gusta más esta representación del protón que la que normalmente uno tiende a escribir, que es un H+, ¿no es cierto? Ahora, el ácido acético, como es un ácido débil, alcanza un equilibrio de ionización. Eso significa que en la solución ustedes van a encontrar moléculas de ácido acético no ionizadas, ion acetato, que es la base conjugada del ácido acético, y el ion hidrónio, que es el protón, que fue transferido desde el ácido acético al agua. Ahora, como esta reacción es débil,
están en equilibrio en solución acuosa. Las especies que aparecen aquí están en equilibrio en solución acuosa. ¿Ya? Ahora, fíjense que en ambas reacciones se ha generado acetato, ¿no es cierto? Ahora, por Le Chatelier, este ion acetato, como está en equilibrio con el ácido acético, tiende a formar en esta reacción ácido acético, por lo que la ionización del ácido acético se ve frenada un poco, disminuye la ionización del ácido acético. Esto se explica simplemente por el desplazamiento del equilibrio por Le Chatelier. Tenemos aquí iones acetato, y estos acetatos, cuando se producen, recuerden que el acetato de sodio libera acetato, probablemente lo libera en mucha mayor cantidad que el ácido acético. Este acetato que se va produciendo desplaza el equilibrio de ionización hacia la formación del ácido acético. Ahora, este desplazamiento hacia la izquierda ocurre y uno lo puede cuantificar. Ahora, lo mismo pasa para una sal derivada de una base débil. Por ejemplo, si ustedes tienen cloruro de amonio, ustedes ya saben que el cloruro de amonio, o mejor dicho, el ion amonio, es el ácido conjugado de la base amoníaco. Entonces, el cloruro de amonio, como es una sal, se ioniza completamente en solución acuosa, forma ion amonio hidratado y iones cloruro hidratado. Ahora, si a esta solución nosotros además le agregamos amoníaco, burbujeamos, por ejemplo, amoníaco gaseoso, recuerden que el amoníaco molecular es siempre gas. Sin embargo, cuando ustedes lo burbujean en agua, este gas se disuelve, y cuando se disuelve en el agua, se ioniza. No se ioniza mucho, pero se ioniza. ¿Se ioniza en qué cosa? En iones amonio y iones hidroxilo. Actúa como una base de Lewis, le saca un hidrógeno al agua, forma iones amonio y libera iones hidroxilo. Como el ion amonio proviene también de la sal, y muy probablemente en mucha mayor cantidad, esto tiende a desplazar el equilibrio de la ionización del amoníaco hacia la izquierda. Eso significa que la ionización del amoníaco, se ve afectada. ¿Por qué? Porque como la concentración de ion amonio predomina en esta solución, desplaza el equilibrio hacia la izquierda, y el amoníaco gaseoso disminuye su ionización o su porcentaje de ionización. En realidad esta disminución es poca, pero ocurre. Ahora fíjense que dicho de manera menos coloquial tal vez, podríamos afirmar que la presencia de un ion común, esto es casi como una definición, ¿eh? La presencia de un ion común disminuye la ionización de un ácido débil o de una base débil. Esto le llaman, a este hecho le llaman el efecto ion común, pero en realidad es una derivación del principio de Le Chatelier. No tiene nada nuevo, Así que lo que estamos viendo ahora, ustedes ya lo han visto, o lo habían visto. Ahora fíjense que... ¿Profe? Sí, dime. Perdón, es que en la reacción del acetato, ¿por qué hay uno que tiene CH3 y un guión y el otro no? ¿Da lo mismo? Da lo mismo nomás. Eso fue un error. No un error, eso fue una... Eso fue cuando lo estaba escribiendo. Lo que pasa es que yo a veces tiendo a poner guión y otras veces no. Ya. Gracias. Pero así está mejor, ¿no es cierto? Ah,
Le vamos a eliminar los guiones. Le vamos a eliminar los guiones para que no haya ninguna duda de que estamos hablando del mismo acetato. Ahora, antes de ir a la siguiente diapositiva, es necesario que ustedes entiendan de que una vez que están en solución, la solución no distingue del acetato que venía del acetato de sodio o del acetato que venía del ácido acético. Es solo un pool de acetato. Es solo un pool de acetato. Y este pool total se va a ajustar a la constante de equilibrio de ionización del ácido acético, o mejor dicho, a la constante de acidez asociada al ácido acético. Recuerden que la constante de acidez del ácido acético es la constante de equilibrio que define la cuantía de la ionización del ácido acético. No se les olvide nunca lo que es una constante de equilibrio. Porque muchas veces lo que ustedes no entienden se debe fundamentalmente, o cuando tienen problemas con esta materia, es que el problema directo se relaciona con el hecho de que no entienden bien lo que es una constante de equilibrio, ¿ya? La constante de equilibrio, fíjense que lo único que hace es establecer la cuantía de las especies que se encuentran en equilibrio. Como es un número, y además ustedes lo calculan de la reacción cuando ha llegado al equilibrio. Eso significa que las concentraciones ya no cambian en el tiempo. Y como las concentraciones ya no cambian en el tiempo, uno utiliza las constantes de equilibrio en realidad, más que utilizar, definen cómo el equilibrio se va a ajustar a las concentraciones de las sustancias que estén en el equilibrio. O sea, las concentraciones se ajustan a la constante de equilibrio. Las concentraciones se ajustan al valor de la constante de equilibrio. Bien, dicho esto, vamos a hacer el siguiente problema. Y les voy a demostrar lo que yo ya les dije en palabras. Dice, calcule el pH de una disolución de ácido acético 0,2 molar. Bien. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el pH de una disolución que contiene tanto ácido acético 0,2 molar como acetato de sodio 0,3 molar? Y el dato es la constante de acidez del ácido acético, o constante de ionización del ácido acético, o constante de equilibrio para la ionización del ácido acético en agua. Tiene un valor de 1,75 por 10 elevado a la menos 5. Cuando uno resuelve la parte A, bueno, se escribe el equilibrio de ionización del ácido acético. Esto ya ustedes lo han visto. El ácido acético se ioniza en agua, forma iones acetato y se libera el ion hidrógeno, ¿no es cierto? Ahora, la concentración inicial en este caso para este problema es 0,2 molar de ácido acético. Y antes de que se alcance el equilibrio, o mejor dicho, en el punto inicial, cuando uno empieza la reacción, justo en el momento que la reacción está empezando, la concentración de acetato y la concentración de ion hidrógeno es 0. Recuerden otra cosa, porque a veces uno lo supone pero no lo dice, que las concentraciones en las constantes de equilibrio se expresan en términos de molar. Ya, se expresan en términos de molar. Ahora, cuando se establece el equilibrio, que para la ionización de un ácido como este ocurre de manera casi instantánea, es muy, muy rápida la reacción. El equilibrio se relaciona con la estequiometría, ¿no es cierto? En este caso, como la estequiometría es 1, es a 1, es a 1, es a 1, en el equilibrio entonces uno dice que por cada X moles de ácido acético que se ioniza, o por cada X molar en realidad de moles en un determinado volumen que se ionizan, vamos a tener X moles en ese determinado volumen y X moles en ese mismo volumen de iones hidrógeno. Tenemos los mismos
moles en el volumen de acetato y ion hidróneo, ¿ya? Entonces, para resolver esta ecuación, recurrimos a la constante de equilibrio o de acidez de esta reacción. Escribimos la constante de acidez y ahora reemplazamos los valores. Como la concentración de acetato es nuestra X, es X, la concentración de ion hidróneo también es X, y la concentración de ácido acético es 0,2 menos X, tenemos una ecuación con una incógnita. Ahora, esta ecuación es de segundo grado. Pero, como les dije en la clase anterior, si uno supone que esta constante es chiquitita, no, eso en realidad uno no lo está suponiendo. La constante de ionización es chiquitita, pero como la constante de ionización es chiquitita, uno puede suponer que la concentración de ácido, como se ioniza muy poco, es prácticamente 0,2 y la puede despreciar. Yo les di las condiciones en la clase anterior. Entonces, el X, cuando uno lo resuelve, aquí no les puse la resolución, la concentración de protones en el equilibrio es 1,9 por 10 elevado a la menos 3. Además, la concentración de acetato en equilibrio también es de 1,9 por 10 elevado a la menos 3. Es la misma. Ahora, a partir de esto, uno puede calcular el pH de esta solución resultante. El pH va a ser el logaritmo negativo de la concentración, lo que da 2,72. O sea, el pH de la solución es 2,72 cuando tenemos ácido acético solo. Otra cosa que les dije en la clase anterior y no se les olvide, que uno puede obviar la resolución de la ecuación cuadrática siempre y cuando la constante de acidez sea más grande que 10 elevado a la menos 3. 10 elevado a la menos 3 es nuestro límite. O sea, si ustedes tienen una constante de equilibrio o de acidez de, no sé, 1,2 por 10 elevado a la menos 2, deben resolver la ecuación cuadrática, porque si no cometen mucho error. ¿Ya? En general, en los problemas que nosotros damos de este tipo, no les hacemos resolver las ecuaciones cuadráticas por una cuestión de tiempo. Bien, vamos al problema B. ¿Qué pasa con la solución de acetato 0,3 molar y la solución de ácido acético 0,2 molar? Aquí la gran diferencia con respecto al problema A es que hemos agregado acetato de sodio 0,3 molar y ácido acético 0,2 molar. Entonces, el acetato de sodio, como es un electrolito fuerte, es una sal, se ioniza completamente en iones acetato y iones sodio. Por lo tanto, la cantidad de, claro, va a depender de las concentraciones iniciales, pero en el caso que yo les estoy poniendo ahora, la mayor cantidad de iones acetato viene de la ionización de la sal. Ahora el ácido acético, por lo tanto, si la concentración de acetato de sodio originalmente era 0,3 molar, la concentración de acetato va a ser 0,3 molar y la concentración de sodio va a ser 0,3 molar. ¿Alguna duda con respecto a esto? Profe, ¿eso era porque se disociaba completamente? Eso es porque las sales se ionizan completamente en solución acuosa. Ya. Bueno. Ahora, el ácido acético, dale con el guión. Ya, lo voy a escribir todo igual. El ácido acético se ioniza parcialmente en solución acuosa. Mira, debía haber eliminado los dos guiones. Ya. Entonces, si la concentración inicial de ácido acético es 0,2 molar, resulta que ahora ya no tenemos 0 de acetato. Tenemos 0,3 molar que vienen de la ionización de la sal. ¿Ya? 0,3 molar.
Recuerden que esta ionización es instantánea. Y esta otra también. Así que inmediatamente en el sistema ustedes van a encontrar 0,3 molar de acetato. Y como el ácido acético a tiempo cero todavía no se ha ionizado, consideramos que la concentración de protones es igual a 0. Cuando todo esto llega al equilibrio, resulta que como la estequiometría de ionización del ácido acético tiene coeficientes igual a 1, por cada mol por litro que se nos ionice, o por cada X moles de ácido acético que se nos ionicen, se van a generar X moles de ion hidronio, ¿no es cierto? Eso está puesto acá. Pero además, como ya teníamos 0,3 molar de acetato, moles por litro de acetato, a nuestro X hay que sumarle 0,3. ¿Por qué ocurre esto? Porque el equilibrio es uno solo. No podemos separar el acetato que viene del ácido acético de aquel que estaba contenido en el acetato de sodio. Y como ya habían 0,3 de acetato, a esto hay que sumarle el acetato que viene de la ionización del ácido acético. Recuerden siempre, eso lo vieron con el profesor Oscar Cerda. Cuando escribimos estas ecuaciones, ustedes tienen que tener la capacidad de darse cuenta qué es lo que está desapareciendo y qué es lo que está apareciendo. Como estamos estudiando la reacción hacia la derecha, lo que desaparece de ácido acético, o los moles por litro que desaparecen de ácido acético, van a aparecer como los respectivos productos, ¿no es cierto? En este caso, como la estequiometría es 1, por cada X moles de ácido acético que se ionicen, van a aparecer X moles de protones, y a los 0,3 de acetato se les van a sumar estos X moles que están apareciendo por la disociación del acetato. Entonces tenemos algo distinto a lo que habíamos visto en A. Ahora, si ustedes ahora utilizan para calcular el valor de X, ustedes van a recurrir a nuestra vieja y querida constante de equilibrio o de acidez para este ácido, que es 1,75 por 10 elevado a la menos 5, ¿no es cierto? Entonces, reemplazamos 1,75 por 10 elevado a la menos 5, va a ser igual a la concentración de acetato, que es 0,3 más X, multiplicado por X, que es la concentración de iones hidronio, partido por 0,2 menos X, que es la concentración del ácido acético. Ahora, esto también nos produce una ecuación cuadrática de segundo grado. Así que ustedes lo que tendrían que hacer es resolver la ecuación cuadrática. Sin embargo, y esto tampoco es magia, como la constante de ionización del ácido acético es muy chica, la constante es 1,75 por 10 elevado a la menos 5, podríamos igual suponer, como lo hicimos en el caso A anterior, que este X es despreciable. Luego, 0,3 más X es aproximadamente 0,3 y 0,2 menos X es aproximadamente 0,2. Entonces, para resolver la ecuación, simplemente reemplazamos acá por 0,3 y abajo por 0,2. Y esto nos permite rápidamente calcular el valor de X. Y si ustedes calculan el valor de X, que es la concentración de protones en solución, les da, yo ya lo hice, 1,2 por 10 elevado a la menos 5. Miren el valor, 1,2 por 10 elevado a la menos 5. Por lo tanto, el pH es el logaritmo negativo de eso, por lo que el pH es 4,92. Comparen el valor del pH con la reacción cuando el ácido acético estaba solo. ¿Se acuerdan? Era 2,72 el pH. Y ahora es
4,92. Profesor, Antes de que me preguntes, ¿qué pasó con el pH? ¿aumentó? Aumentó. Por lo tanto, ¿cuál solución tiene más protones disueltos? La primera. La primera. ¿Qué efecto tiene el hecho de agregar acetato a la solución? El efecto es, y aquí está cuantificado, es que el ácido acético se ioniza menos. Y al ionizarse menos, el pH sube. Obviamente sube porque está menos ionizado. Por lo tanto, hay menos protones en solución. Por lo tanto, el efecto ion común se traduce en que el acetato, la mayor concentración de acetato, desplaza el equilibrio de esta reacción de la segunda hacia la formación de ácido acético. Sí, ¿pregunta? Sí, ¿qué pasa si me dan el pH y no tengo la concentración? ¿Hay alguna fórmula matemática para calcularlo? Eventualmente tú podrías calcular la concentración inicial de ácido acético. ¿A eso te refieres? Sí, si me dan el pH solo, Sí, pero para volverlo a en un concentrar. equilibrio como este yo no te voy a pedir que me hagas eso. Ah, ya. A lo más, aquí. A lo más acá. Aquí. Yo, en vez de hacerte el problema como está puesto acá, te podría dar el pH y te podría preguntar por la concentración inicial de ácido acético no ionizado. Eso te lo puedo preguntar. ¿Ya? ¿Y ahí cómo calculo la concentración de iones? Fácil, porque sabes esto. Si yo te doy el pH, tú sabes la concentración de acetato y de iones hidrógeno. Sí, eso, pero ¿cómo la calculo matemáticamente? ¿Cómo la saco? Te van a dar un valor, pues. Si el Sí, pH, por ejemplo, 4. ya. Sí, ¿Cómo transformas eso en concentración, pues? no sé, eso estoy preguntando. Es que eso tienes que saber hacerlo, pues. ¿Es, es 10 elevado a menos 4? No, Es no, menos, no. ¿qué es lo que es el pH? Menos logaritmo de la concentración. Ya, pues, calcula la concentración. ¿Eso tú lo viste en matemática en el colegio o no? Dado un logaritmo, tú puedes calcular el antilogaritmo o no sé. Es que me sorprende la pregunta que me haces. ¿Nunca hiciste eso en el colegio? No, Yo tampoco, por eso le profe, por pregunto. lo menos. ¿Y qué Sí, yo matemáticas tampoco. vieron ustedes cuando vieron No, logaritmo? Perdone que les pregunte porque me llama profundamente la atención. pucha, profe, yo por lo menos por las concurrencias no tuve casi ni tercero ni cuarto. La verdad es que vengo con mala base. No me pidas disculpas porque no es tu culpa, pero es que me llama profundamente la atención. Cuando ustedes, a ver, es que yo no les puedo hacer clases de matemáticas ahora, pues chiquillos, estoy en química, y si me pongo a explicarles cómo se saca un antilogaritmo, voy a perder un montón de tiempo. Saben, chiquillos, eso se los voy a dejar a ustedes. Perdónenme, les pido mil disculpas, pero yo aquí no les puedo. Profe, pero una consulta. Durante la revisión del Chang, así de forma autónoma, ¿podríamos llegar a sacarlo por cuenta propia? Eh, a ver, claro que pueden volver, y en matemáticas no ven logaritmo. O me van a decir que tampoco tienen matemáticas. No, estamos Ya. viendo límite y derivada. Como dato útil para todos, es 10 elevado a menos el pH para sacar la concentración. Muchas gracias. Eso les voy a pedir que lo vean en matemáticas, chiquillos. Yo realmente lo lamento. Pero ustedes me entienden. Tengo que seguir con la clase. Si nos alcanza en un tiempito, lo podemos revisar. Pero
si ustedes entienden lo que es logaritmo, el antilogaritmo es la función inversa del logaritmo, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen, si ustedes entienden lo que es un logaritmo, van a poder calcular el antilogaritmo, ¿ya? A ver si tenemos algún tiempo al final de la clase. Ya. Profesor, ¿Sí? que en esa diapositiva, si es que ya en el acetato de sodio, ¿sería 0,3 molar o no? Claro. Como arriba, ¿sí? Acá, sí, Ah, ya. aquí. No, Ya. me refiero arriba, como a la... Ahí. Ah, sí, no lo puse porque ya decía en el encabezado que el acetato de sodio era 0,3 molar. Ah, ya, ya, perfecto. Gracias. Ya. Oye, no, chiquillos, les pido disculpas porque me sorprendió demasiado, me sorprendió demasiado. Ya. Sí, tranquilo, profe. Es un problema, yo entiendo. Estas cuestiones no se debieran dar, pero se dan. Desgraciadamente se dan. Y es una lástima que del colegio, bueno, dadas las circunstancias también, como está ocurriendo la situación. O sea, hay muchos de ustedes que casi no tuvieron clases de matemática en el colegio. Sí, la respuesta es sí. Saben, chiquillos, yo aquí en matemática, que me perdonen los profesores, mis colegas de matemática de la facultad, pero antes de empezar a enseñarles límites y derivadas, debieran hacerle un repaso rápido de logaritmo y antilogaritmo. Eso es más importante que le enseñen límites y derivadas. Porque la verdad, cuando sean profesionales ustedes no van a derivar mucho. A menos que, no sé, se dedicaran a biología teórica o algo por el estilo. Ya, tratemos de ver si alcanzamos. Lo que pasa es que esta clase de ahora a mí me dan 1 hora y media, pero estamos bien. Cualquier duda que tengan me respondan, ¿ya? Pero la respuesta rápida. Si tú tienes el pH, si tú tienes este número, puedes sacar el antilogaritmo. Y en la calculadora, el antilogaritmo de 4, es 10 elevado a la 4,92, como les explicó, a la menos 4,92, como les explicó su compañero por ahí. Y eso les debiera dar 1,2 por 10 elevado a la menos 5. ¿Ya? Ya. Fíjense que, ¿de qué sirve esta cosa del ion común, del efecto ion común? En realidad no es ninguna gracia porque no es nada nuevo. Tal vez esto les llame la atención. El hecho de que cuando tienen acetato derivado de la sal, tienen una solución con un ion común, el pH aumenta. Pero lo que me interesa destacar es que cuando ustedes tienen una sal disuelta y el ácido débil del cual se originó esa sal, por el hecho de que tengan un ácido débil, se establece un equilibrio. Y es este equilibrio que se establece en la solución entre la base conjugada del ácido que proviene de dos fuentes y del ácido que ustedes tengan, explica el funcionamiento de los amortiguadores, porque, repito, hay un equilibrio. Si ustedes incrementan la concentración de ácido acético, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Si ustedes disminuyen la concentración o aumentan la concentración de acetato, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Entonces, conceptualmente, lo que me interesa que entiendan es que si ustedes disuelven acetato en una solución que contiene ácido acético, el acetato pasa a formar parte del equilibrio. Por lo tanto, este acetato responde al equilibrio de la
o al valor de la constante de equilibrio de la ionización del ácido débil. ¿Ya? Y esto es súper importante porque, como se van a dar cuenta ahora, los amortiguadores lo que hacen es básicamente funcionar en relación al equilibrio de un ácido débil o de una base débil. Por lo tanto, para que se forme un amortiguador, ustedes siempre deben tener un ácido débil o una base débil, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es lo que es una solución amortiguadora de pH? Tal como dice acá, desde un punto de vista químico formal, una solución amortiguadora de pH es aquella que va a estar formada por especies que se forman a partir de la disociación en medio acuoso, y esto es obvio, pues estamos trabajando en agua, de un ácido débil y la base conjugada derivada del mismo ácido. A la base conjugada hay una tendencia en la historia de la química a llamarle sal. Acuérdense, acetato de sodio. En realidad, la base conjugada del ácido acético es el acetato. Pero como ustedes prepararon esa solución agregando acetato de sodio, la gente tiende a hablar de sal. Pero yo prefiero que ustedes se refieran a esa sal como la base conjugada, derivada del mismo ácido. O de una base débil y el ácido conjugado, que también recibe el nombre de sal, derivada de la misma base. Ya. ¿Se entendió esto, no es cierto? Cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer, porque es bien importante que capten esto que estamos viendo ahora. ¿Se entendió, sí o no? Ya. O sea, profe, la base o ácido débil sería la disociación Claro, el que nos permite del... generar el equilibrio de ionización. ¿Ya? Ya, y con el compuesto que se forma después la sal. Con el compuesto, claro, en la misma solución vamos a tener la sal. O base Ya, conjugada o ácido conjugado. Ya me van a entender bien. Ya. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Pueden formar soluciones amortiguadoras de pH. Por ejemplo, la combinación de ácido acético con acetato de sodio. ¿Ya? El ácido débil, la base conjugada, el acetato de sodio. El acetato se deriva del ácido acético, su base conjugada. Otro ejemplo. Un ácido muy utilizado para generar amortiguadores de pH fisiológico, ojo con eso, y por lo tanto son importantes en clínica, es el ácido fosfórico bueno, en este caso el fosfato diácido de potasio. En realidad no pero no me interesa. Aquí tienen un ácido y tienen la sal, la base conjugada. Fíjense que para este par, la forma ionizada del... Recuerden que el ácido ortofosfórico tiene 3 hidrógenos y se ioniza en etapas. Por lo tanto, cuando ustedes le sacan un hidrógeno al ácido ortofosfórico, les queda H2PO4. Pues bien, una sal que tenga la estructura como esta, KH2PO4, que es fosfato diácido de potasio, va a ser la base conjugada de este ácido. En realidad, la base conjugada, si ustedes se olvidan del potasio, es H2PO4 menos. Ya vamos a volver sobre esto. Entonces, tal como dice acá, cualquiera de estas soluciones va a ser capaz de mantener relativamente constante la concentración de protones, ojo, cuando se agreguen cantidades limitadas de ácido o de base a ellas. Entonces, ¿qué hacen las soluciones amortiguadoras de pH? Tienden a mantener el pH constante, y esto es esencial. Es esencial en el comportamiento, en la química. Fíjense, porque muchas soluciones necesitan funcionar como amortiguadores. Piensen ustedes
las enzimas. Sé que ustedes no han estudiado las enzimas, pero la mayor parte de las enzimas que existen en la naturaleza funcionan bien a un determinado pH. Por ejemplo, las enzimas de nuestro organismo funcionan en forma máxima o en forma, tienen el funcionamiento más adecuado alrededor del pH fisiológico, que es 7.4. Hablando de esto mismo, la sangre está recibiendo todo el tiempo nutrientes, y algunos de estos nutrientes pueden alterar el pH de la sangre, y lo podrían alterar mucho si es que la sangre no tuviera químicos que actúan como amortiguadores del pH. Y sería muy grave que la sangre no fuese capaz de amortiguar los cambios de pH, porque uno se podría morir. De hecho, si ustedes sufren una acidosis metabólica no controlada y el pH les cae de 7,4 a 7 o 6,9, ustedes pueden conocer rápidamente a San Pedro si es que no lo conocían, ¿ya? Se pueden morir. Entonces, las soluciones amortiguadoras tienen, en general, los fluidos de nuestro organismo contienen solutos que actúan como amortiguadores y evitan los cambios de pH que alteren gravemente el funcionamiento del organismo, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué les pasamos esta materia? Les pasamos esta materia porque como médicos ustedes deben entender el funcionamiento de un amortiguador. Deben entender el funcionamiento de un amortiguador porque ustedes van a ser los jefes del equipo clínico. Y cualquier cosa que pase en el equipo clínico a la larga es siempre responsabilidad del jefe, ¿no es cierto? Bien. Más importante que esto está de por medio de la vida de una persona, ¿ya? Y, profe, Dime. es que me llamó la atención lo de cantidades limitadas. ¿Qué pasa si son mucho mayores las cantidades Se rompe el de amortiguador amortiguadores? y te mueres. Mira, te voy a dar un ejemplo medio loco, pero si tú te inyectas ácido sulfúrico a la vena, te vas a morir. ¿Por qué? Porque el tampón, el amortiguador, se rompe. Ya van a entender lo que significa eso. Y los protones se diseminan por tu organismo y todas las funciones celulares resultan gravemente alteradas y te mueres, ¿ya? Por eso le puse cantidades limitadas de ácido o de base a ella. Eso significa que los amortiguadores tienen un rango, tienen un límite de funcionamiento que está dado por su concentración. ¿Te quedó más o menos clara la respuesta? Sí, gracias. Ya. Entonces, hablemos de las características de una solución amortiguadora. Debe tener, primero que nada, debe tener las capacidades de resistir los cambios de pH cuando se agregan pequeñas cantidades de ácido o de bases. Recuérdense en el caso de la sangre que muchas sustancias que ingresan a la sangre todo el tiempo o actúan como ácidos o actúan como base. Una solución amortiguadora debe tener además una concentración relativamente alta de ácido para reaccionar con el exceso de hidroxilo que se le pudiera añadir. Y además debe contener una concentración equivalente de base para que reaccione con el exceso de protones que se le agregue. Entonces, fíjense que ya yo les he ido entregando información. Los amortiguadores deben neutralizar el exceso, deben neutralizar los hidroxilos que entren en contacto con la solución y deben neutralizar los protones que entren en contacto con la solución, porque si no, no sirven como amortiguador. Y
otra cuestión importante, ya lo van a entender mejor cuando veamos algunos ejercicios, es que los componentes ácidos y básicos de la solución no deben liquidarse mutuamente en una reacción de neutralización. Porque si ustedes tienen, ya de alguna manera se deben haber dado cuenta de que los amortiguadores tienen la capacidad, fíjense, creo que les puse ácido acético, acetato. Ya se van a dar cuenta de que los amortiguadores precisamente tienen estas características ácido-básicas. Y ahora les voy a explicar en esta diapositiva cómo funciona un tampón. Si ustedes tienen agua y le agregan un ácido, le están agregando protones al agua. ¿Qué le va a pasar al pH del agua? Va a caer, ¿no es cierto? Porque la concentración de protones se incrementa. ¿Sí o no? Sí, parece Sí, lógico. profe. Parece lógico, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si al agua le agregan una solución de hidróxido de sodio, una base? El pH va a subir, porque la concentración de iones hidroxilo se incrementa. El pH, la concentración de protones cae y el pH sube. Ahora vamos a tener una solución amortiguadora. Está formada por un ácido débil, ácido acético, y además tiene como base conjugada el anión acetato, que viene de la sal, básicamente. ¿Qué pasa si ahora agregamos un poquito de ácido clorhídrico? Si nosotros agregamos un poquito de ácido clorhídrico, fíjense, y esta es la otra razón por la cual se necesita un ácido débil. Los iones acetato y los protones, como entran al equilibrio de ionización que está gobernada por la constante de acidez de la reacción, que involucra la ionización del ácido acético, los iones acetato tienden a reaccionar con los protones para formar ácido acético. Recuerden que el acetato, al ser la base conjugada de un ácido débil, tiene la capacidad hasta cierto punto de reaccionar con los protones para regenerar el ácido no ionizado. Entonces, la parte aniónica del amortiguador, el acetato o la base conjugada del ácido acético, reacciona con los protones que ustedes están agregando para formar o reformar el ácido. Y al reformar el ácido, o al formar nuevamente el ácido, neutralizan estos protones que se han agregado. Por lo tanto, el efecto que se produce en la solución al agregar esta pequeña cantidad de protones ya no modifica el pH sustancialmente. Esto amortigua la caída del pH. La reacción entre acetato y protón amortigua la caída del pH porque estos protones se transforman en ácido acético. Recuerden que el pH es la concentración de protones, no es la concentración de ácido acético o la concentración de acetato. El pH es la concentración de protones. De esta manera estamos regulando, estamos diciéndole al sistema que como estos protones que agregamos van a reaccionar con el acetato, estos protones ya no van a acidificar la solución, no van a aumentar la concentración de protones en la misma cuantía como lo hacían cuando agregaban el ácido al agua. ¿Sí o no? Sí, profe. Y profe,
¿Sí? ¿Cómo se consigue de que no interactúen entre ellos antes de funcionar como amortiguador? Que no interactúan entre... es que eso te lo voy a mostrar. Uno nunca va a tener concentración. Sí, se interactúan, pero uno nunca va a generar concentraciones como para que se neutraliza. Y ya te voy a mostrar cómo se hace para que lo que tú estás mostrando no ocurra. Lo que pasa es que cuando tú tienes un equilibrio de ionización como este, y esto llega a un equilibrio, vas a tener siempre acetato y ácido acético, ¿me entiendes tú? Ahora, ¿qué pasa si tú agregas un exceso o una pequeña, no hablemos de exceso, hablemos de una pequeña cantidad de iones hidroxilo a la base? Resulta que está el ácido, está la forma ácida, porque un amortiguador tiene que tener ácido acético y su base conjugada. El ácido acético va a reaccionar con los iones hidroxilo en una reacción ácido-base de neutralización para generar agua y ion acetato. De tal manera que esta reacción evita que estos hidroxilos alcalinicen la solución. Ahora, la reacción está entre protones y iones hidroxilo provenientes de una y otra, como están ya en equilibrio, no van a ser modificadas en esta situación. ¿Ya? Esto es distinto a tomar un ácido y agregarle una base. Aquí ya se formó la solución. Aquí tienes todas estas especies, tienes el acetato que está en equilibrio con el ácido acético. Por lo tanto, en el amortiguador en sí no hay una reacción ácido-base. No hay una reacción ácido-base, porque el amortiguador ya está formado. ¿Ya? Entonces, ya. Yo sé que ustedes se hacen miles de preguntas y eso es súper bueno, pero esta es la idea básica del funcionamiento de un amortiguador. Si ustedes entienden esto, van a entender cómo funciona el amortiguador. ¿Ya? Van a entender cómo funciona el amortiguador. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, además de la que me hizo uno de ustedes ya? Entonces, en forma general, para un ácido débil, ustedes pueden escribir su constante de equilibrio de la forma que la conocen. Y ahora yo voy a hacer un poco de álgebra. Voy a mover los términos y voy a escribir esta misma ecuación de una manera diferente. Voy a despejar primero la concentración de protones en función de los otros términos. Luego voy a aplicar la función P minúscula, que es menos log, a todo. Por lo tanto, menos log de la concentración de protones va a ser igual a menos log de la constante de acidez, menos la razón de esto. Esto está ordenado, así que está bien lo que estoy haciendo algebraicamente. Por lo tanto, ahora el pH va a ser igual al pK sub A, y aquí entra a tallar la importancia de por qué la constante de acidez también la expresamos como logaritmo negativo, o también es importante que tengamos a mano los valores de pK sub A para los distintos ácidos. Entonces, esta ecuación, que en realidad no es nada nuevo, es una forma de mirar esto, se llama o recibe el nombre de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y esta cuestión los va a perseguir por siempre, porque lo van a ver después en renal y en pulmón, referido a órganos que tienen una función muy importante en la regulación del pH interno en nuestro organismo. ¿Ya? Así que no se les olvide esa ecuación. Forma parte de lo que uno llamaría el conocimiento básico
que debe tener un estudiante de medicina. ¿Ya? Yo sé que se les va a olvidar, pero no importa. Cuando lleguen, cuando en fisiología, repito, y después cuando vayan al hospital, la van a volver a ver de nuevo. Claro que cuando vayan al hospital el médico ya no se va a preocupar de que ustedes sepan esto, lo va a dar por hecho. ¿Ya? Porque de hecho los médicos que a ustedes les enseñan clínica son extraordinariamente buenos profesionales, es lo mejor de lo mejor. Y eso, los médicos que han llegado a ese nivel saben bastante. Se lo digo por experiencia propia. No solo son buenos, algunos de ellos muy buenos cirujanos. Saben bastante de todo. Eso explica además que muchos médicos que trabajan en el hospital sean investigadores y puedan tener proyectos de investigación, como los fondos. No cualquiera accede a un proyecto de investigación. Bien, esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que por favor no se les olvide. Y para una base, si nosotros tratamos el equilibrio de ionización de una base, vamos a llegar a una expresión bastante parecida. En este caso, el pOH, en el caso de una base, va a ser igual al pK sub B, donde el K sub B es la constante de ionización de la base, y más el logaritmo de la sal partido por la base. En este caso, la sal es el ácido conjugado, ¿ya? De la base. Les voy a hacer un problema. Se tiene una solución que contiene ácido acético 0,1 molar y acetato de sodio 0,05 molar. Calcule el pH. La constante de acidez del ácido acético es 1,75 por 10 elevado a la menos 5. Nos piden calcular el pH de la solución. El pK sub A es 4,76. Aquí les escribo la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, en este caso, el pH es igual a 4,76 más el logaritmo de 0,05, que es la concentración de lo que se llama sal o base conjugada del ácido, y 0,1 es la concentración de la forma no ionizada del ácido acético. Por lo tanto, el pH de esta solución tiene un valor. El pH es 4,46. El pH es 4,46. Entonces, esta es la ecuación que ustedes deben utilizar para calcular el pH de una solución amortiguadora. ¿Alguna pregunta? Otra cosa que tampoco se les debe olvidar. Muchas veces en clases les va a aparecer la expresión la concentración del tampón. Normalmente en los problemas que ustedes ven en este curso se les puede dar la concentración del tampón. ¿Cuál es la concentración del tampón o solución amortiguadora? Es simplemente la suma de el ácido y la base conjugada. Como teníamos 0,05 y 0,1, la concentración total del tampón es 0,15 molar. Eso significa que, repito, la concentración de una solución amortiguadora o un tampón va a ser igual a la suma de las concentraciones de ácido que tenga el amortiguador y la concentración de la base conjugada o la sal del tampón. En este caso, repito, 0,1 más 0,05. ¿Ya? Esto simplemente se los indico porque va a aparecer siempre asociada a los problemas que ustedes vean. Ahora, varios tips con respecto a la preparación de un tampón, que son importantes, que entiendan. Para preparar una solución tampón o solución amortiguadora, se debe elegir el ácido cuyo pK sub A esté lo más cerca posible del pH que ustedes desean regular o mantener. Por ejemplo, si ustedes quieren regular
necesitan tener una solución que se corresponda al pH de la sangre, 7.4, debieran utilizar un ácido cuyo pK sub A esté cerca de 7.4. ¿Ya? Eso es básicamente lo que quiere decir esto. Ahora, como el tampón, esto ya se los dije, está repetido, un tampón se prepara mezclando un ácido débil con su base conjugada. Entonces, esta sería la forma de preparar un tampón. Mezclamos, ustedes ya se deben haber dado cuenta de que los tampones tienen dos componentes, el ácido débil y la base conjugada del ácido débil. Entonces podemos preparar un tampón mezclando ácido acético con acetato de sodio en una cierta proporción. El acetato de sodio les va a generar el ion acetato, que es importante componente del tampón. Hay una segunda manera, y voy a aprovechar esta segunda manera para explicarles algo que no es un detallito, es bastante importante. Un segundo método para preparar un tampón. Dice ahí, o agregando al ácido débil una disolución de una base fuerte, con la consiguiente formación in situ de la base conjugada por neutralización. Me quedo junto ahí. Ya. Y les voy a mostrar, voy a tratar de ser lo más cauto y lento posible para que me entiendan cómo se hace. Porque si bien es cierto, este primer método lo pueden utilizar para generar un amortiguador, en realidad uno nunca hace un tampón así en el laboratorio. Yo lo hago o se hace en forma general, de la manera que les voy a mostrar ahora. Cuando hacen reaccionar ácido acético con hidróxido de sodio, obviamente, se forma agua porque ocurre una reacción de neutralización, ¿no es cierto? Y aquí lo que vamos a tener es la base conjugada, que está escrita como la sal. Les podría haber puesto iones acetato y iones sodio, pero le escribí esta vez acetato de sodio. Ahora, ustedes saben que el ácido acético es un ácido débil y el hidróxido de sodio es una base fuerte. Por lo tanto, se ioniza completamente en iones sodio y iones hidroxilo. Y esto yo creo que le va a servir desgraciadamente no anoté el nombre, a alguien que me hizo la pregunta de, bueno, ¿cómo evitamos que se neutralice? Y aquí está un poco la respuesta. Sí, va a ocurrir neutralización, pero esta neutralización está lo suficientemente controlada para evitar que no se forme el tampón. Fíjense que ustedes hacen reaccionar cuando se generan iones hidroxilo. Los iones hidroxilo van a tender a neutralizar al hidrógeno del ácido acético. Como el ácido acético es un ácido débil, preferí colocárselo aquí en su forma no ionizada. Entonces, los hidroxilos se dirigen personalmente a la casa del ácido acético y le roban este hidrógeno y forman agua y se produce la base conjugada, que es el acetato. Fíjense lo que está ocurriendo acá. Cuando yo a una solución de ácido acético le agrego hidróxido de sodio, los iones hidroxilo me generan in situ el ion acetato. Me generan in situ el ion acetato. ¿Ya? Obviamente yo estoy agregando una cantidad de ion hidroxilo que no me liquide todo el ácido. Porque si yo neutralizo todo el ácido, desaparece el tampón. Entonces, de esta manera, ustedes pueden formar in situ el amortiguador. Toman una solución de ácido,
de un ácido débil, y le empiezan a agregar gota a gota. Esto en realidad se hace en el laboratorio con un cierto aparataje que no voy a describir ahora, pero que voy a tratar de mostrarles en la última clase, que se llama bureta. Entonces ustedes le agregan al ion hidroxilo gota a gota al ácido acético y lo van neutralizando hasta generar las concentraciones de acetato y de ácido acético y acetato que ustedes necesitan para generar este lindo amortiguador. Ahí me quedó una cosa sin el paréntesis. Ya. ¿Entienden lo que está pasando aquí, sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, tenemos el ácido acético que está siendo neutralizado por la adición de hidroxilo. ¿Ya? Y la ecuación de Henderson-Hasselbalch a nosotros nos dice cuánta base y cuánto ácido debemos tener a un determinado pH. Aprovecho de preguntarles, si la constante de acidez del ácido acético es 1,75 por 10 elevado a la menos 5, ¿cuál será su pK sub A? El logaritmo negativo de la constante de acidez. 4,76. Ya. Entonces, reemplazamos en nuestra ecuación de Henderson-Hasselbalch este 4,76. Y ahora viene tal vez uno de los comentarios más importantes en esta sesión. Esta ecuación, la de Henderson-Hasselbalch, establece un equilibrio, o se debe a que hay un equilibrio entre el ácido acético y el ion acetato. Eso significa que cuando nosotros modifiquemos el pH de la solución, esta razón va a modificarse. Entonces, si bien el pH del tampón depende de la concentración de base conjugada y ácido débil que tengamos, al inverso también es igual. Ustedes pueden, modificando el pH de una solución de ácido acético y acetato, cambiar la razón ácido acético acetato. Pero la pregunta es, ¿cómo modifican el pH de una solución de ácido acético y acetato? Y la respuesta, creo que está acá. Bueno, les voy a hacer esta pregunta y voy a dejar que la interioricen en un momento en su cabecita. Y les pregunto, ¿qué sucede con nuestra solución si el pH es igual al pK sub A? Pero se las dejo enunciada como pregunta, porque lo que me interesa es mostrarles algo que es de suma importancia. Esto en química recibe el nombre de curva de titulación de un ácido por una base. Probablemente nunca lo han visto, pero se las voy a explicar. Y para eso voy a usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Primero, ¿cómo se hace este experimento? Ustedes toman en forma inicial una solución muy concentrada de ácido acético. Pueden llevar la solución a pH 0 y van a tener puro ácido acético ahí. Y lo que van a hacer es que ya algo les hablé de este instrumento, una bureta, que es como un gotario gigante, un gotario milimetrado, que regula la cantidad de ácido que cae, de base que cae. Ustedes van a empezar a modificar el pH. Y la única manera de modificar el pH es agregando iones hidroxilo. No existe otra manera de modificar el pH de la solución. Entonces, si ustedes empiezan a agregar iones hidroxilo y miden el pH con un aparato que se llama pHímetro, incluso ahora venden pHímetro, no sé, para que la gente juegue con el pH, para que se tomen el pH de la piel, de la saliva. Pero en el laboratorio tenemos unos lindos aparatos que tienen un electrodo que ustedes lo agregan a la solución y les va midiendo cómo va cambiando el pH a medida que agregan hidróxido de sodio. Y la curva que se obtiene cuando ustedes dibujan esta cosa es esta.
es media rara, probablemente nunca han visto una curva así, pero es la curva que se obtiene. Y voy a volver a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Cuando ustedes cambian el pH, yo les dije que esta relación cambiaba. ¿Por qué? Cuando ustedes empiezan a agregar iones hidroxilo a la solución concentrada de ácido acético, se empieza a formar acetato. Por lo tanto, la concentración de ion hidroxilo va disminuyendo a medida que ustedes incrementan el hidróxido de sodio que están agregando a la solución. Eso es lógico, ¿no es cierto? Y esto incrementa la concentración de acetato. Eso significa que cuando ustedes agregan hidróxido de sodio, la concentración de ácido acético empieza a disminuir y aparece ion acetato. Y la concentración de ion acetato es cada vez mayor. ¿Qué pasa cuando aquí sustituimos este valor, que podría ser cualquiera, por 4,76? Si aquí agregamos, si aquí colocamos 4,76, ¿cómo va a ser la concentración de ion acetato y ácido acético? ¿Tiene que ser igual? Tiene que ser igual, porque el logaritmo de 1 es 0. Y si estas dos concentraciones son iguales, este logaritmo es 1 y el logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, cuando la concentración de acetato sea igual a la de ácido acético, el pH va a corresponderse al valor del pK sub A del ácido, en este caso el ácido acético. Y se corresponde justo a este punto, a este. Aquí, cuando el pH vale 4,76, la concentración de ácido acético es igual a la concentración de acetato. A pH bajo 4,76, díganme, ¿quién predomina? ¿El ácido acético o el acetato? El ácido. El ácido. Cuando ustedes empezaron a subir el pH, agregando hidróxido de sodio, el ácido acético todavía estaba en mayor proporción que el acetato. Pero cuando llegaron justo a 4,76, ambas concentraciones se igualaron. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa si seguimos subiendo el pH? ¿Quién empieza a predominar ahora? El ion acetato. El ionacetato, muy bien. Y si seguimos subiendo el pH y llegamos a valores sobre alrededor de 8, sobre 8, 9, 10, 11 o 12, va a llegar un momento en que el ácido va a desaparecer completamente porque se lo comieron todo con iones hidroxilo. Y fíjense otro detalle de la curva. ¿Cómo es al principio? ¿Cómo sube la pendiente cuando hay mucho ácido acético y poco acetato? Tiene una pendiente bien aguda, ¿no es cierto? La curva sube rápidamente, el valor de pH sube rápidamente, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando llegamos acá? La subida, la pendiente, se hace suave, 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 suave. Y aquí sigue más o menos como a este valor. ¿Por qué en esta región el pH sube suavemente? Porque es la zona donde el amortiguador funciona mejor, neutralizando el exceso de hidroxilo que ustedes están agregando. Eso significa que los tampones tienen un rango donde funcionan mejor. Y ya les voy a hablar de eso. Funcionan mejor cuando el pK sub A se acerca o iguala el valor del pH. Eso significa que un tampón ácido acético acetato funciona mejor como tampón a valores de pH de 4,76 o cercanos a 4,76. Esto tiene un límite, obviamente. El pH, el tampón no funciona cuando hay puro ácido. Fíjense cómo sube el pH en esta zona donde hay muy poco acetato. Y aquí también pasa lo mismo. Cuando se acaba el ácido acético,
y lo que tienen es acetato, el pH también se dispara. Por lo tanto, los amortiguadores tienen esta zona donde funcionan bien, donde el cambio de pH asociado al, en este caso, a agregar hidróxido de sodio, se realiza de manera suave. Claro, ustedes podrían, esta curva es reversible. Si ustedes ahora parten de puro acetato y le empiezan a agregar ácido, van a formar el ácido acético y la curva se devuelve en la misma dirección. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, es que iba a preguntar justo por eso mismo. O sea que es reversible, o sea, los tampones funcionan para ambos sentidos. La manera que lo preparas, no. Pero esta curva te muestra la tendencia. La curva es reversible. Si tú preparas un amortiguador partiendo de pH ácido con puro ácido acético, tienes que agregar hidróxido de sodio para agregar acetato. Podrías eventualmente llevar la solución a pH 12, 13 o 14 y vas a tener puro acetato. Pero para generar el tampón, para generar el ácido acético, necesitas bajar el pH. Y en ese caso tendrías que agregar ácido clorhídrico. Y cuando agregas ácido clorhídrico, generas el ácido. Por lo tanto, aquí lo importante, claro, la curva como tal tiene este comportamiento reversible, pero la manera de preparar el tampón no es reversible, tienes que elegir una manera, ¿me entiendes tú? Y en este caso lo más común es partir del ácido acético. ¿Y qué es lo que haces? Si tú quieres preparar un tampón ácido acético acetato, tomas una cierta cantidad de ácido acético y el mismo amortiguador, el mismo indicador de pH, el mismo pHímetro te va a decir dónde parar. Suponte que te piden preparar un pH, un tampón acetato, ácido acético, pH 476, a partir de puro ácido acético, 0,1 molar, por ejemplo. Tomas tu ácido 0,1 molar, le agregas hidróxido de sodio y cuando el pHímetro te indique 476, paras. ¿Por qué? Porque cuando llegues a pH 476 vas a tener igual cantidad de ácido acético y de ion acetato. O sea, Cuando tienes las máximas, a ti no te respondo, cuando tienes las máximas concentraciones de ácido y base conjugada es cuando mejor funciona el amortiguador. Dime. o sea, entiendo que si seguimos agregando base, va a seguir subiendo en la curva, pero no es que si agregamos ácido empiece a bajar. Sí, si pararas acá, por ejemplo acá, Ujú. y agregas ácido, el pH te va a bajar. De hecho, cuando a veces uno está titulando en el laboratorio para preparar un amortiguador, te pasas. Le agregaste más hidróxido de sodio que el que debías agregar. ¿Cómo resuelves ese problema? No tiras todo a la basura. Le agregas un poco de ácido clorhídrico hasta llegar a 476. ¿Por qué? Porque el pH se ajusta a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Ya? Claro, es que a eso me refería con que si era reversible, si Sí, los claro. tampones iban en ambos sentidos, ya. Ahora Claro, me quedó claro. claro, la ecuación de Henderson-Hasselbalch funciona en ambos sentidos. O sea, el pH es dependiente de la concentración, de la razón de acetato y ácido acético. Pero la razón acetato-ácido acético te gobierna el pH de tu amortiguador. ¿Ya? En ese sentido hay una reversibilidad, tal como tú lo explicas muy bien. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿las curvas de titulación van a ser por cada compuesto? O sea, ¿hay distintas curvas de titulación? ¿A eso voy? Va a depender del ácido que estés usando, del Ya, ácido débil que estés usando. ¿Por qué? Porque los distintos ácidos tienen distintos pK. claro. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Suponte que estás usando un ácido débil que tiene un pK sub A de 7.4.
a pH 7.4 va a tener la misma concentración de tu ácido débil y tu base conjugada de ese ácido débil, de ese ácido que tiene pK sub A 7.4 de pK sub A. ¿Ya? Sí, depende del par que tú elijas. Por eso es importante que tú elijas cuando tú estás eligiendo un amortiguador, tienes que elegir un amortiguador lo más cercano posible a la zona que quieres amortiguar. Y te buscas un par ácido débil acetato, cuyo pK sub A esté cerca o sea igual al pH que tú quieres amortiguar. ¿Alguna otra pregunta? Profe, a mí aún como que no me queda, que estoy media confundida. La solución de, como el tampón es, en este caso, sería el ácido acético y con la base conjugada, que es este ion claro, acético. el par es ácido acético acetato. Y tú tienes dos maneras de preparar este tampón. La primera es mezclar el ácido acético y el acetato en concentraciones que te genere, por ejemplo, un pH igual a 4,76. ¿Ya? Y esta segunda manera, donde tú in situ generas el tampón, porque cuando tú generas in situ el tampón, al principio, de la manera que yo te lo mostré en esta clase, tienes puro ácido acético, te falta el acetato. ¿Cómo generas el ácido acético? Llega agregando hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque cuando tú agregas hidróxido de sodio a la solución, por la misma reacción de neutralización, el ácido acético te empieza a generar su base conjugada. ¿Ya? Sí. Perfecto. O sea, ya sería lo que estaba diciendo, la base conjugada y este ácido. Esta es la del tampón. Exactamente. Ya. Gracias, profe. Miren, chiquillos, esta materia no es tan fácil. Yo les pido que la revisen y la revisen con calma. Yo creo que esta es quizá una de las materias más importantes de este curso para ustedes como médicos. Entonces, el mejor tampón se obtiene cuando la concentración de ácido es igual a la concentración de base conjugada. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están a un valor de pH que es igual al pK sub A, la concentración del ácido y la base son iguales y son máximas. Son máximas. Recuerden que a pH bajo 4,76 hay más ácido acético que acetato. Y a pH sobre 4,72 hay más acetato que ácido acético. Por lo tanto, las concentraciones máximas de amortiguador la logramos en esta zona, cuando el pH alcanzado es igual al pK sub A del ácido que están utilizando. ¿Lo ven o no lo ven? Ya, si no me dicen nada, yo supongo que está todo bien. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Los límites de la capacidad del tampón son, yo se los doy entre 10⁻⁴ y 1⁻10. Y cuando me refiero a los límites, me refiero a esta zona. A esta zona. Hay algunos textos que dicen 1:20, 20⁻⁴. La mejor zona de amortiguación o de tamponamiento, como se dice a veces, es cuando tienen esta relación 10⁻⁴, 1:10. Por lo tanto, una razón de 100:1 no les sirve. Una razón de 1:100 tampoco les sirve. Una razón de 30:1 tampoco les sirve. Una relación de 1:30 tampoco les sirve. Porque si se salen de esta zona de confort del amortiguador, van a llegar probablemente por acá o por acá, donde el amortiguador ya no funciona tan bien. ¿Ya? A lo mejor estoy siendo demasiado exquisito con 10⁻⁴, 1:10. Insisto, hay gente que trabaja con 20⁻⁴, 1:20. Pero para nosotros vamos a considerar esta razón.
Y mientras mayor sea la concentración del tampón, obviamente mayor será la capacidad tamponante del tampón, ¿verdad? El problema es que de repente uno podría decir, preparemos el mejor tampón 100 molar. Yo creo que jamás van a alcanzar una solución 100 molar de ácido acético base conjugada porque van a pasar la saturación. Y por otro lado, mucha fuerza iónica tampoco es conveniente. Mucha fuerza iónica tampoco es conveniente. Hablamos de fuerza iónica cuando nos referimos a las concentraciones en general. Las fuerzas iónicas altas no son muy bienvenidas en cuanto al funcionamiento de la biología nuestra, las células fundamentalmente. ¿Ya? Más encima, yo le he dicho varias veces de que todo lo que vemos en este curso está más bien, es válido para soluciones relativamente diluidas. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar ¿qué hora es? Van a ser las 4:30. Varios ácidos con sus respectivos pK sub A. En teoría todos estos ácidos y todas estas bases las pueden utilizar para formar amortiguadores dependiendo del pH, el rango de pH que ustedes quieran amortiguar. Pero desde el punto de vista fisiológico, yo diría que los más importantes son el ácido carbónico, en su primera ionización, que da un pK sub A de 6,3, y el ácido ortofosfórico. El ácido ortofosfórico tiene 3 protones ionizables. Los amortiguadores fisiológicos que funcionan bien se preparan con la segunda ionización del ácido ortofosfórico. Sin embargo, esto yo sé que los confunde. Esto se los voy a aclarar en la clase de la próxima semana. Quería aclararle, bueno, no alcanzo a ver esta cosa del logaritmo, pero a mí me gustaría que aquellos estudiantes que de manera tan valiente me dijeron que no sabían cómo tomando un logaritmo, calcular la función antilogaritmo, le digan al profesor de matemática que les hace ayudantía, que les enseñe el logaritmo. No se pueden quedar así, ¿ya? Hagan eso, por favor. Ustedes pueden exigir que se les haga. Yo repito, insisto, es muy importante los límites, las derivadas, las integrales, porque les permite entender ciertos conceptos. Pero para el trabajo diario de ustedes, que ahora se remite a la resolución de ejercicios, deben saber manejar los logaritmos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de terminar? Me interesa que les haya quedado claro esto que vimos en clase. Y si no les queda claro, pregunten, porque es muy, muy importante que ustedes entiendan el comportamiento de los amortiguadores y la lógica y la química que hay detrás del comportamiento de los amortiguadores. ¿Ya? Si tienen dudas, pregunten, me pueden preguntar a mí. Y ya pues, chiquillos, tengo clase ahora con la otra sección, así que los voy a dejar. Chao, profe. Cuídese. Gracias. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Profe, que esté bien.